Buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan. Estoy a cargo de traer la meditación de este día, la cual está titulada La fidelidad de Dios, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacer una oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este día de vida que nos das. Te doy gracias por la bendición que tenemos de poder estar escuchando tu palabra, de poder meditar en ella. Te pedimos que seas con este mensaje, que sea de bendición para cada uno de los amigos, hermanos que nos estén escuchando. Te pedimos todo esto en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, este devocional está basado en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 13. Recordemos un poco de lo que habla esta segunda carta. Esta carta es una carta pastoral que escribió Pablo para Timoteo, ¿sí? El capítulo 2 habla acerca de un buen soldado de Jesucristo. Es Pablo dándole recomendaciones, dándole indicaciones a Timoteo de cómo puede ser un buen soldado de Jesucristo. Él habla acerca de que hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús, que a pesar de las pruebas o dificultades, hay que permanecer fiel a enseñar a otros el Evangelio, a permanecer en la palabra de Dios al hacer su voluntad, ¿no? El versículo 9 dice lo siguiente, les invito a que lean conmigo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Repitamos el último versículo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Okay? Y básicamente eso es algo que nosotros tenemos que repasar, tenemos que volver a leer, volver a entender, porque es algo importante acerca del carácter de Dios. Él no puede negarse a sí mismo, Él no cambia, Él es inmutable. A pesar de que pasen los años, pasen los siglos, Él sigue permaneciendo fiel, Él sigue siendo el mismo, y Él permanece fiel a su palabra. Prometió salvar a su pueblo y Él va a mantener sus promesas para siempre. Él es digno de confianza sin importar cuál difícil o cuál improbables parezcan sus promesas. Él en su momento prometió enviarnos a su Hijo, Él lo envió. Su Hijo Jesús murió por nuestros pecados para salvarnos, y así fue. Entonces nosotros podemos tener la certeza de que nada en el cielo, en la tierra o en donde sea puede impedir que el Señor sea parte de nosotros, ¿no? Ahora, hay que entender que el Señor es omnipotente y su palabra también. ¿Qué sigue el versículo 9? Pablo estaba diciendo que Él sufría penalidades. Él sufrió prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y tenemos que tener esa confianza, ¿no? Si el Evangelio es el Evangelio de Dios, si realmente, cosa que nosotros como cristianos creemos, si realmente estas verdades son revelación de Dios, la omnipotencia de Dios reside en estas palabras. Entonces, ¿qué hay más omnipotente, qué hay más poderoso que pueda detener la palabra de Dios y las verdades que aquí están escritas? No hay nada, ¿no? Hablaba Pablo de prisiones, hablaba de soportar dolores, soportar castigos. Eso no impidió que la palabra de Dios permaneciera fiel, se expandiera a las demás para alcanzar a más personas. Es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos la confianza de que las promesas que el Señor nos hace en su palabra son reales. Nosotros como cristianos lo entendemos. Y también tenemos que entender cómo es la fidelidad de Dios. Yo sé que este devocional llega justo cuando se está acabando un año y empezando otro, ¿verdad? Y nosotros vimos la fidelidad de Dios a lo largo del año que pasó. Y a pesar de que hubo pruebas, a pesar de que hubo dificultades, podemos hallar consuelo, podemos hallar confianza, podemos encontrar paz en la palabra que el Señor nos dejó, ¿sí?
a pesar de que hubo dificultades, no nos alejamos, ¿verdad? Pero el mundo no nos incita a estas cosas, ¿sí? Que nos hace creer cosas diferentes, ¿verdad? Hay que entender una palabra importante que se menciona en este pasaje, que es fiel. En 2 Timoteo, fiel en griego significa pistos. Pistos es, su definición tal cual literal es digno de confianza o fiable, ¿ok? Esa es una palabra que se utiliza para describir a personas que son confiables en sus trabajos más que nada. No sé, tú dejas a una persona encargada de una tienda, él es pistos porque tú sabes que puedes atenderte, puedes estar en otras cosas y tienes la confianza de que él se va a encargar justamente de lo que está haciendo. O sea, tienes la confianza, puedes estar tranquila en dejar a esa persona a cargo. Bueno, de eso habla fiel aquí, de que nosotros podemos estar tranquilos, que a pesar de lo que esté pasando en el mundo, de lo que esté pasando en nuestras vidas, en alrededor, con nuestros prójimos, la situación económica, lo que sea, nosotros podemos estar tranquilos de que Dios permanece con nosotros, ¿sí? Ahora, nosotros podemos cometer ciertos errores a la hora de tratar de entender la fidelidad de Dios, ¿no? Podemos llegar a pensar que la fidelidad de Dios es proporcional a la fidelidad que nosotros le demostremos a Él. ¿Qué quiere decir? O sea, a ver, si yo me porto muy fiel, el Señor va a ser muy fiel conmigo. Pero si yo dejo de portarme fiel, dejo de hacer su voluntad, el Señor deja de hacer eso. Pues ese es un error que podemos nosotros encontrar. No es cierto, el Señor permanece fiel. Hay muchos ejemplos en donde nosotros no hemos permanecido fiel y el Señor así lo hizo, ¿no? Él entregó a su Hijo para salvarnos, no lo merecíamos y así lo hizo, ¿sí? Decidió amarnos cuando nosotros éramos sus enemigos. ¿Qué dice Romanos 5 del 8 al 10? Vamos a leer. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Ok? Entonces nosotros nos gloriamos en Dios porque es una promesa que Él nos cumplió. A pesar de nosotros ser pecadores, de nosotros ser enemigos de Dios, de tener una naturaleza pecaminosa y que va dirigida hacia no cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, Él aún así entregó a su Hijo por nosotros, murió por nosotros, y de esta manera nosotros fuimos justificados a pesar de no merecerlo, ¿sí? Ya hemos visto en casos anteriores de que a pesar de que nosotros no merezcamos el que Dios permanezca fiel, Él así lo hace. Él es una promesa que nos debemos de dar gracias por esto. Hermanos, no crean que por no cumplir su voluntad o haber hecho las cosas mal, el Señor se apartó de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él. Y es un recordatorio de que a pesar de que ya hemos hecho las cosas mal en el pasado, ahorita o cuando fuera, nosotros tenemos la confianza de que Él sigue ahí esperando por nosotros. Él está ahí con nosotros, ¿sí? Es una llamada de atención para nosotros regresar a Él. Él permanece fiel. Otra cosa es que podemos llegar a pensar que la fidelidad de Dios tiene límites, ¿sí? De que no hemos cumplido lo que el Señor nos llama a hacer, que Dios no nos ama incondicionalmente, de que, bueno, hiciste esto, bueno, hasta aquí ya no te ama. No, el Señor te ama sin límites, sin expectativas. No hay cosa que podamos hacer que nos aparte de su amor, ¿ok? El Señor no cambia, el Señor ha sido fiel y tenemos la promesa de que Él sigue estando ahí para nosotros. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Nosotros podemos llegar a pensar que la fidelidad de Dios es una fidelidad humana, ¿sí? Una fidelidad que se puede romper fácilmente. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en las personas. Esa fidelidad, tristemente, sí es quebrantable, sí se puede romper. Yo puedo hacer una promesa de voy a permanecer fiel a, no sé, a cierta cosa y voy a llegar a fallar, ¿sí? Voy a permanecer fiel en, no sé, en levantarme temprano todos los días. Va a haber algún día en el que pueda fallar porque esa es la naturaleza de nosotros. No somos perfectos, vamos a cometer errores, los cometimos
antes, lo vamos a seguir cometiendo después, pero Dios no es así, ¿sí? Acuérdense, la palabra de Dios es revelación de Él y por lo tanto es omnipotente, ¿sí? No hay cosa que nos pueda separar del amor y la fidelidad de Dios. No hay límite, no hay promesa que no se vaya a cumplir en nuestras vidas. Y nosotros como cristianos, ese es un recordatorio del amor grande que Dios tiene para nosotros y que no tiene límite, no es incondicional, no hay condición que se nos ponga, ¿sí? A pesar de nosotros no permanecer fieles, el Señor permanece fiel con nosotros. Ahora, bien decía 2 de Timoteo, sí dice, el que lo negara, Dios también lo negará. Entonces, si tú aún no has confiado en Jesús, en Dios, como Señor y Salvador de tu vida, te invito a que lo hagas. Esta fidelidad de la que habla Dios es una fidelidad que Él está esperando a que tú la aceptes, ¿sí? A que tú camines con Él, confíes en sus promesas, hagas sus mandamientos y cumplas la voluntad que el Señor tiene en tu vida, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora, esta fidelidad debería de ser un motivo principal para nosotros permanecer fieles a Él, ¿sí? ¿Qué dice? Ahí sí lo busquen conmigo, Hebreos 10, 23. Vamos a buscarlo. ¿Qué dice Hebreos 10, 23? Sí. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Okay? Fiel es el que prometió. Entonces Él nos alienta a mantener inquebrantable nuestra esperanza en Él, a pesar de todos los problemas por los cuales podamos pasar. No sabemos, no conocemos qué vaya a ocurrir en este año para nosotros, nuestra vida personal, profesional, escolar, económica, lo que sea. No conocemos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Podemos tener la certeza de que vamos a pasar por pruebas y por adversidades, pero esa fidelidad que Dios tiene para nosotros tiene que ser un recordatorio a mantener la esperanza puesta en Él, no en nuestra capacidad, no en nuestros planes, sino en los de Él, ¿sí? A pesar de lo que podamos llegar a pasar, cualquier dificultad que podamos llegar a atravesar, Él nos alienta a permanecer firmes a sus palabras, a sus mandamientos, a cumplir su voluntad, ¿ok? Y es por la fidelidad de Dios por la cual nosotros tenemos salvación. Es por eso por lo cual nosotros lo amamos a Él, por lo cual hacemos su voluntad. Y te invito a que recuerdes esto, ¿sí? La fidelidad de Dios no es proporcional a nuestra fidelidad. Él siempre permanece fiel con nosotros. Él es justo, es amoroso, ha cumplido sus promesas y no hay promesa que sea imposible de cumplir para Él. Esta es palabra de Dios, por lo tanto es omnipotente, ¿sí? No hay cosa, poder que nos pueda separar de las promesas que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, te invito a que si no has aceptado al Señor como tu Salvador y quieres ser merecedor de esta fidelidad, te invito a que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida, a que lo reconozcas como el único con el poder para limpiar tus pecados y acercarte verdaderamente a ser un hijo de Dios, ¿sí? Y la fidelidad de Dios debe de ser un recuerdo, un reminder, un recuerdo de que nosotros debemos de esforzarnos en poner nuestra esperanza en Él, porque Él siempre va a estar ahí. Para nosotros, Él permanece fiel y es fiel hasta el final. Entonces, los invito a que oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias por este día de vida que nos das, te doy gracias por la bendición, las bendiciones que hemos recibido en el transcurso de este año. Sabemos que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, tú has permanecido fiel con nosotros y en ti podemos depositar nuestra esperanza, nuestra paz. Te damos gracias por esto. Te pedimos que nos ayudes a permanecer fieles en ti. Confiamos en que tú eres fiel para con nosotros, de que tú eres fiel hasta el final, de que tus promesas son omnipotentes y se cumplen en nuestra vida. Y te pedimos que este año lo pongamos en tus manos, que se cumpla tu voluntad en nuestra vida.
Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.